Damos la bienvenida al licenciado Juan Cubi, miembro de la Comisión Ciudadana, Comisión Nacional Anticorrupción. Licenciado Cubi, bienvenido. Tiempos de fútbol, los problemas del país quedan eventualmente en un segundo plano, pero hay demasiadas cosas que siguen pasando en el país que no pueden ser descuidadas. Iniciemos con esa situación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, esa reestructuración que trae también vientos políticos de cambio dentro de ese organismo. Buenos días, Gustavo, gracias por el espacio. Creo que sí, en efecto, el mundial nos distrae, pero no necesariamente implica que el mundo se detiene, ni mucho menos los problemas del país. Y eso lo estamos confirmando a propósito, por ejemplo, de esta movida que han hecho esta alianza por la corrupción entre socialcristianos y correístas para tomarse por asalto el Consejo de Participación Ciudadana y proceder a nombrar autoridades de bolsillo, como era usual. Y obviamente el país, al margen de los éxitos de la selección, no puede descuidarse de estos propósitos nefastos para la democracia. ¿Cómo ve usted los efectos de carácter práctico de lo que está sucediendo allí? Bueno, hay una alianza por la impunidad que es por demás obvia. Fíjese usted, Gustavo, que en el caso Petrochina aparecen dos grandes empresas, entre muchas de las que constan en el informe, que son Gumbor y Trafigura. Gumbor relacionada con personajes del correísmo. Trafigura, como es de conocimiento público, una empresa que siempre estuvo vinculada a los socialcristianos. De manera que usted, si usted se fija, lo que implica la denuncia de Petrochina involucra fundamentalmente a empresas o grupos o personajes relacionados con estas dos fuerzas políticas. Uno puede concluir a partir de esta información que el propósito es bloquear las investigaciones y eventualmente los juicios por este enorme negociado que implicado, según hablan, de 5 a 10 mil millones de dólares que se habían llevado por esta negociación. Y ahí se entiende por qué están desesperados correístas y socialcristianos por rápidamente controlar el Consejo de Participación Ciudadana y nombrar autoridades que garanticen la impunidad de estos grupos o personajes. No, es que no, para eso, Gustavo, no necesitamos ser demasiado inteligentes para darnos cuenta de eso. Lo cierto es que este organismo, quizá ya por su esencia, viene siendo manejado por una u otra corriente. Es un organismo, sin duda, con una alta composición política, pero es evidente que se van manejando más intereses de grupo, intereses de corrientes políticas, antes de que en todas estas decisiones y procesos prime el interés general. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Gustavo, fue el invento más perverso de la Constitución de Montecristi. No sé si detrás de eso hubo la intención de hacer algo más positivo, pero en la práctica resultó un remedio peor que la enfermedad, empezando porque se le arrebató al primer poder del Estado, a la representación de la ciudadanía, que es la Asamblea Nacional, al margen de que esté totalmente desprestigiada, se le arrebató la potestad nominadora de las principales instituciones del Estado, como ocurre en cualquier democracia, en cualquier régimen republicano. Y claro, resulta que ahora, en lugar de negociar entre 137, que de todas maneras lo hacen de manera pública, ahora se amarran las cosas con 7 consejeros. Usted necesita 4 personas de esa mayoría para poder tomar decisiones fundamentales para el funcionamiento de los organismos de control. Ese es el gran problema. Entonces, mientras esto subsista, mientras no se puede eliminar esta figura, al menos habrá que limitarle estas funciones que en la práctica han sido absolutamente destructivas con la institucionalidad, Gustavo. Durante los 10 años del Correato se utilizó como un instrumento de bolsillo, como un organismo de bolsillo, para poner a todos estos funcionarios que actualmente la mayoría están prófugos, encarcelados con prisión domiciliaria o están enjuiciados. Fíjese usted nada más entre si sumamos contralores y fiscales del Correato, ya tenemos un buen número de personas que están absolutamente cuestionadas por su falta de probabilidad y honestidad. ¿Qué papel considera usted deben jugar las instituciones ciudadanas, en este caso la Comisión Nacional Anticorrupción, que acaba de ser dada la razón, en este caso por la Contraloría General del Estado,
en el caso del Aromo, con la emisión de esos títulos de crédito de unos 13,7 millones que se traducen también en sanciones derivadas de otros actos de corrupción. Gustavo, yo todavía no era miembro de la comisión cuando los compañeros denunciaron este negociado a propósito de una compra fraudulenta de un terreno, atropellando no solamente, situaciones legales, sino generando un sobreprecio inimaginable, ¿sí? Esto se denunció y la respuesta de Polid en ese momento, de Carlos Polid, fue acusar de una denuncia maliciosa y temeraria a miembros de la comisión, proceder a enjuiciarles y estos jueces de bolsillo del Correato les dictaminaron 1 año de prisión. Imagínense a personas que ya sobrepasaban los 90 años de edad, como Simón Espinosa o la doctora Isabel Robalino o el doctor Julio César Trujillo. Bueno, al final, con esta falsa magnanimidad, este señor Poli decidió desistir de la acusación y con lo cual pasó al archivo este juicio, ¿sí? Y aparentemente la imagen que querían proyectar era que la comisión se había extralimitado en sus funciones, que había cometido una acusación falsa, etcétera. Bueno, han pasado los años y ¿qué resulta? Que en efecto se acaba de confirmar ese gigantesco negociado, se le ha dado la razón a la Comisión Nacional Anticorrupción y obviamente ahora tendrán que responder pecuniariamente los responsables de este negociado, que además tiene un aditamento, Gustavo, fue hecho para una obra absolutamente delirante, porque la refinería del Pacífico era un delirio de estos dictadorzuelos que se entronizan en estas repúblicas y creen que hacer este tipo de anuncios, estas obras faraónicas van a resolver los problemas del país. Ahí tenemos un terreno aplanado con un gasto que asciende, según datos más o menos aproximados a 1.500 millones de dólares dilapidados, botados por el caño de los fondos públicos. Esa es la realidad, Gustavo, y estamos prácticamente asfixiados por la corrupción en este país. ¿Cree usted que la sociedad ecuatoriana como tal va aprendiendo un poco de estos temas, va generando conciencia? Estamos entrando en una nueva etapa de decisiones de carácter político en las cuales el voto popular cuenta. ¿Ha aprendido Ecuador de toda esta secuela de actos de corrupción y la posterior impunidad que sigue dándose? Yo creo, Gustavo, que la gente se da cuenta, pero lamentablemente no reacciona, hay que reconocerlo. No solamente que no reacciona, sino que en muchos casos, cuando estos actos ilícitos afectan al entorno, la gente suele guardar silencio. Estaba leyendo, por ejemplo, el caso este a propósito del fútbol, de Byron Castillo, ¿no? O sea, todo lo que implicó haber manejado de una manera torcida desde el inicio de este caso, que pudo haberse manejado y ventilado de una manera absolutamente transparente. Pues claro, como ahí existían intereses, como existían algún tipo de favoritismo, entonces se buscó un atajo para resolver el tema de Byron Castillo y los que estaban beneficiándose o cercanos a este caso guardaron silencio, en lugar de salir y decir, señores, por más que esto nos beneficie, no se puede admitir ese tipo de manejo. Este ejemplo, Gustavo, se puede reproducir en muchos aspectos de la vida nacional. Si uno señala con el dedo a los corruptos, se acusa a los que han cometido estos actos ilícitos, se persigue a los responsables del saqueo nacional, pero cuando estos casos tocan a personas cercanas, aparentemente la sociedad, los testigos o los que presencian estos actos guardan silencio, ¿no? Prefieren no involucrarse. Eso es una deficiencia de nuestra sociedad, Gustavo, hay que admitirlo. Viene y hay una propuesta ya concreta de consulta popular y de referéndum. ¿Se podría eventualmente cambiar algo en positivo? Mire, si se le limita al Consejo de Participación Ciudadana la potestad de hacer estas nominaciones, es positivo. Nosotros desde otros espacios hemos planteado que se anule esta figura del Consejo de Participación Ciudadana. Lamentablemente se requiere otros procedimientos jurídicos y constitucionales. El tema aquí, Gustavo, es que lamentablemente esta pregunta está planteada por un gobierno que tiene un alto índice de rechazo popular. Y probablemente la respuesta en las urnas sea más bien una especie de juzgamiento del actual gobierno, con lo cual pues la decisión de aprobar o desaprobar
las preguntas estaría al margen de los contenidos, sería simplemente una valoración del gobierno. Y como usted conoce en la historia de este país, la mayoría de veces las consultas se pierden o se ganan por la popularidad o la impopularidad de los gobiernos, no necesariamente por los contenidos de las preguntas. Demos un rápido vistazo, por otra parte, a lo que sucede con las elecciones de febrero. Terminará el Mundial de Fútbol, que como habíamos dicho al inicio, concentrará buena parte de la atención de los ecuatorianos en lo que queda de este mes y buena parte del próximo mes, y enseguida estaremos ya en plena campaña electoral. Bueno, habrá que ver cuál es la respuesta de la gente en las urnas, ¿no? Que uno siempre tiene la esperanza, la expectativa de que la gente se comporte con un mínimo de coherencia, por ejemplo, respecto a las fuerzas políticas o a los candidatos que están participando. No me hago muchas expectativas, Gustavo, ¿no? Usted verá que pronto esta alianza correísta social cristiana, esta alianza de la derecha por la impunidad y para favorecer la corrupción, a lo mejor va a encontrar aceptación en las urnas porque tienen aparatos electorales, ¿no? Eso es lo más lamentable. Y lo otro que yo le señalé en otra entrevista es toda la amenaza de que el narcotráfico y que las bandas criminales vayan cobrando mayor protagonismo, mayor presencia en la institucionalidad pública a través de candidaturas puestas por ellos. Eso creo que es lo más riesgoso, sobre todo en aquellas regiones o zonas del país donde la actividad delictiva, sobre todo ligada al narcotráfico, requiere pues de tener estas complicidades en las autoridades políticas, ¿no? Eso es lo más peligroso que enfrenta el Ecuador en este momento, Gustavo. ¿Y cómo ve usted el proceso local que se desenvuelve aquí ya para elegir distintas autoridades, entre ellas las principales, la alcaldía y la prefectura de Cuenca y el Azuay, respectivamente? Bueno, la verdad es que no he visto últimamente encuestas. Esperemos que, digamos, las propuestas sean coherentes con lo que va a ser realmente una administración pública, no tanto para las alcaldías como para la prefectura. Habrá que esperar, pero no quisiera adelantar criterios de ese respecto, Gustavo. Bien, en todo caso queremos agradecerle, licenciado Cubi. Gracias a usted, como siempre, muy atento a su invitación. El licenciado Juan Cubi es miembro de la Comisión Nacional, Comisión Ciudadana Anticorrupción.